Buenos días para todos. El grupo número 1 está conformado por Elena Ladino, Robinson Aria y quien les habla, Zaira Malaver. La actividad 3.3 es la caracterización del objetivo de la potenciación de los números naturales. Nuestro tutor es Fernando Torres. La agenda para esta presentación se basa o se fragmenta en 3 momentos. El primer momento es el análisis de las tareas prototípicas al objetivo. Dentro de este primer momento encontramos los caminos de aprendizaje a las tareas y de acuerdo a los caminos de aprendizaje relacionamos los gráficos. Luego encontramos la caracterización del objetivo y dentro de la caracterización del objetivo vamos a ver el grafo de las secuencias de capacidades. Por último, vamos a hacer la reformulación de las expectativas de aprendizaje relacionadas con el objetivo, relacionadas con las capacidades, relacionadas con los errores y relacionadas con las tareas prototípicas porque es un ciclo que se repite. Análisis de las tareas prototípicas al objetivo número 1. El objetivo número 1 es interpretar las potencias de exponente natural como una simplificación de factores repetidos en la solución de situaciones problemáticas en diferentes contextos. La tarea número 1 se refiere a plantar árboles, es decir, que se quieren plantar 144 árboles de forma que se llene un área cuadrada. ¿Cuántas filas de árboles tendrá la plantación? Entonces, para esta tarea prototípica surgieron 3 caminos de procedimientos. El primero es la representación numérica de algoritmos, donde el estudiante reconoce los términos de la potenciación como base y exponente en un contexto de medida. El segundo camino con respecto a esta tarea es la representación gráfica. El estudiante grafica un terreno cuadrado usando el tanteo que coincide con el resultado para sumar el área total. Y el tercer camino es la operación inversa, es decir, que la potenciación es la radicación. A partir de esto, el estudiante opera o halla los lados de lo que le están preguntando y entonces al generar estos 3 caminos pues se van a activar las capacidades y al activar las capacidades pues el estudiante incurre en varios errores. A continuación pues voy a presentar el grafo de la tarea prototípica relacionada con el objetivo número 1. Entonces, comenzamos con la capacidad número 1, donde extrae información del enunciado para relacionar la base con el exponente. Al activar la capacidad número 1, el estudiante incurre en el error, suma la base con el exponente a partir de la información. De acá se dividen en los 3 caminos. Entonces encontramos la capacidad número 2, entonces ese es el primer camino, el camino empieza con la capacidad 1, capacidad 2, activa también la capacidad 19, donde ubica el contexto del resultado obtenido para dar respuesta a la pregunta del problema. Con su respectivo error, pues expone el valor numérico obtenido sin contextualizarlo en el problema dado. Entonces, el primer camino, luego encontramos el segundo camino, también se parte de la capacidad 1, pasamos a la capacidad 3 y llegamos a la capacidad 19. Y el tercer camino, pues es el camino de la capacidad 1, luego pasamos a la capacidad C4 y llegamos a la capacidad 19. Es decir, que las 3 tareas prototípicas, los 3 caminos para la tarea prototípica número 1 comienzan en la misma capacidad y deben terminar en la misma capacidad. Su punto de llegada debe ser el mismo. Encontramos la tarea 2, ventanas de los edificios. Acá encontramos estos edificios tienen el mismo número de ventanas en todas sus caras. Calcula cuántas ventanas hay en total utilizando la potenciación. En esta tarea también se activan 3 caminos. El primer camino es algoritmo de la potenciación. Los estudiantes reconocen
que cada edificio tiene 5 caras y cada cara tiene 25 ventanas. El segundo camino es el camino del conteo, es decir, que el estudiante cuenta las ventanas que hay en cada cara de uno de los edificios y luego realiza lo que se llama la suma total. Y el tercer camino para esta tarea es el diagrama de árbol. El estudiante realiza un split de 5 edificios, luego en el segundo split 5 caras y en el tercero 5 columnas y luego 5 filas. Entonces, para realizar el diagrama de árbol, al activar estos 5 caminos se activan las capacidades y al activar las capacidades, pues el estudiante incurre en varios errores. Encontramos el grafo de las capacidades de la tarea número 2. Acá en este grafo comenzamos con la capacidad número 5. Realiza lectura del enunciado para identificar las variables de la potenciación con su respectivo error. Realiza la lectura superficial. Luego pasamos a la capacidad 7 y con su respectivo error, capacidad 8 con su respectivo error, y acá se dividen en los 3 caminos. En estos 3 caminos encontramos lo que es la capacidad 9, en la capacidad 9 pues se utiliza un diagrama de árbol con su respectivo error para llegar a la capacidad 19, que es ubicar en el contexto el resultado obtenido para dar respuesta a la pregunta del problema. Luego tenemos pues la misma secuencia de la capacidad 5 hasta la capacidad 8 y en el segundo camino pues aquí el estudiante ya digamos activa la capacidad 6 con su respectivo error, pero también llega al punto de, digámoslo así, de llegada a la capacidad 19. Luego encontramos el tercer camino, que comienza desde la capacidad 5, pasa por la capacidad 7, capacidad 8, luego llegamos a la capacidad 10, donde aplica el modelo matemático del logaritmo con el error que realiza cálculos incorrectos del logaritmo, y llegamos a la capacidad 19, que se ubica en el contexto resultado obtenido para dar respuesta a la pregunta del problema. Entonces, estos son los 3 caminos en la tarea prototípica número 2. La tarea prototípica número 3, el pintor. En la figura se muestra el progreso de un pintor de aprendiz si se debe pintar un muro de 120 metros cuadrados. ¿En qué día puede entregar la obra si continúa con el ritmo de trabajo representado en la figura? Para esta tarea, pues también se generaron 2 caminos. Estos 2 caminos es el contexto geométrico y la utilización del logaritmo. Entonces, al activar estos 2 caminos, se relacionan las capacidades y al generar las capacidades, pues el estudiante incurre en varios errores. Entonces, acá encontramos el grafo de las capacidades de la tarea número 3. Entonces, comenzamos con la capacidad número 11, donde identifica la base de una potencia, incurre también pues, en el error 12. Luego pasamos a la capacidad 12, 13 y 14. En la capacidad 13 pues encontramos 2 errores. En la capacidad 14 ahí el estudiante pues no encuentra el error y ahí hacemos la división de la capacidad 16 de los caminos para llegar a la capacidad 18, capacidad 19. ¿Listo? Listo. Listo, Sara.